Señor, en ti nos fortalecemos en esta tarde. Creemos que tú eres nuestro Dios, que nos levantas. Por eso levantamos a ti un clamor de guerra en las regiones espirituales y celestes. Aleluya. Espirituales, levántalo. La palabra de hoy es el corazón guerrero. Y algunos de nosotros hablamos o pensamos que nuestro corazón es pacífico. Y está bien, debemos de ser pacíficos. ¿Sí? La Biblia dice que lo que depende de nosotros debemos estar en paz con todo el mundo. Pero también tenemos que tener un corazón guerrero. Tenemos que entender que estamos en una lucha y una guerra espiritual. Yo no sé si usted ha notado, pero en el Antiguo Testamento hay muchas guerras.
Guerras por todos lados. De hecho, los reyes iban a las guerras. En el Nuevo Testamento ya no se ven casi las guerras. Pero sin en cambio, el apóstol Pablo nos dice que hay una guerra y una lucha espiritual. Y hay un eslogan ahí que dice: llegó el tiempo de despertar. Y leyendo Éxodo, me doy cuenta que cuando el pueblo de Israel salen unos llamados amalecitas a pelear contra ellos. Es interesante que todas las naciones, incluyendo Egipto, temían al pueblo de Israel, pero Amalec no. Amalec salió y lo enfrentó, pero lo enfrentó de una manera muy, muy traicionera. Y hablando acerca del corazón y de lo que que tiene que despertar el corazón guerrero, ¿por qué menciono esto de Amalec? Porque a lo mejor hay un Amalec en nuestra vida, en nuestro corazón. Y déjeme decirle que cuando viene Amalec para pelear, Moisés, dice la palabra, que le dice a Josué: escógenos varones y sal a pelear. Y usted conoce la historia, se la voy a resumir así rápidamente porque es parte de lo que voy a hablar. Dice que Moisés le dijo: yo voy a estar arriba de la cumbre. Y cuando Moisés levantaba sus manos con la vara de Dios, Josué prevalecía juntamente con Israel, pero cuando las bajaba porque se cansaba, pues Amalec estaba prevaleciendo o empezaba a ganar. Y dice que hubo pues debilidad en sus manos, tanto que dos hombres pusieron una piedra, se sentó y levantaron las manos uno de cada lado, y así hubo firmeza en su corazón y Josué pudo salir vencedor. A manera de introducción, vamos a ver algunos versículos importantes. En Joel 3:9 la Biblia dice: proclamen esto entre las naciones, proclamen guerra, despierten a los valientes, acérquense y vengan todos los hombres de guerra. Joel, o el profeta Joel, hablando de parte de Dios, dice que tenemos que proclamar guerra y tenemos que despertar a los valientes. La iglesia, hermano, por mucho tiempo ha estado dormida y tenemos que despertar en el nombre del Señor. Leyendo Éxodo me di cuenta de dos versículos muy interesantes. En Éxodo capítulo 13, verso 18, la Biblia dice: mas Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Y me llamó mucho esto la atención. Dice que subieron los hijos de Israel de Egipto armados. O sea, ellos sabían que iba a haber guerra. ¿Sí? Ellos sabían que iba a haber guerra. Pero otro versículo que me llama mucho la atención está en el 14:8 de Éxodo, donde dice: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él los siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. No solamente iban armados, sino que habían salido con mano poderosa, la mano de Dios. Y nosotros tenemos que entender, hermano, que también tenemos que estar armados. Amén. Bien armados, porque la Biblia nos habla acerca de las armas espirituales. Y también tenemos que entender que la mano de nuestro Dios está sobre nosotros. En el Salmo capítulo 28, verso 8, la Biblia dice: Jehová es la fortaleza de su pueblo. Amén. Entonces Jehová es nuestra fortaleza. Y Él nos dice que nosotros podemos salir con mano poderosa. Nosotros podemos ser fuertes, pero qué mejor con la fortaleza de Dios en nuestras vidas. Qué mejor. Entonces nosotros podemos, hermanos, saber que tenemos la mano poderosa de nuestro Dios. Hay una orden que Dios le da al pueblo de Israel. Bueno, les da muchas ordenanzas, les da muchas cosas que deben de cumplir, pero en específica hay una, y la palabra es destruye. ¿Sí? Destruye. Y ¿sabe? Me acordé, cuando estaba viendo esta parte, de una película de superhéroes, donde hay un superhéroe que es Hulk, es muy grande, ¿sí? Y a él le dicen esas palabras: es aplasta y destruye. Y él se activa prácticamente con esas palabras. Hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos dice que destruyamos,
es porque aunque somos pacíficos y somos gente de luz, gente de paz, nosotros tenemos una guerra espiritual y estamos en esa guerra y la tenemos que ganar en el nombre del Señor. Algunos pensamos y decimos, pero es que Jesús ya ganó todo en la cruz del Calvario. Es verdad, pero sin en cambio la Biblia nos dice que tenemos que pelear esa batalla. Entonces la palabra es destruye y la vamos a encontrar en 1 Samuel 15:3. Voy a estar moviéndome de pasaje, aunque mi punto prácticamente es el corazón guerrero. Dice la palabra, hablándole Dios a Saúl a través del profeta Samuel, y le dice, ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Dice, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dice que Dios le dijo esta orden, destruye, no tengas piedad de ellos. No tengas piedad de ellos. Y aparentemente, hermano, es una orden muy cruda porque se mencionan hasta los bebés. ¿Sí? Se mencionan hasta los niños de pecho. Todos los animales. Todo lo que tiene Amalec hay que destruirlo. Y dice, no te apiades de él. Y entonces uno piensa, yo no sé si usted está pensando, ¿por qué Dios la agarró contra Amalec? Vamos a entender un poquito lo que es Amalec. ¿Sí? Amalec significa belicoso, guerrero marcial, agresivo y pendenciero. Quiere decir que es hombre de riñas o de peleas, y que él es un guerrero que está siempre constantemente en guerra y quiere estar en guerra con otras personas. Déjenme decirle que Amalec era descendiente de Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? Aquel que menospreció la primogenitura, aquel que, sabiendo que las mujeres extranjeras iban a ser un dolor de cabeza a sus papás, tomó 2 mujeres, no tomó una, sino tomó 2. ¿Sí? Y él menospreció la primogenitura. Fíjese que Amalec, cuando nació, no fue aceptado por sus hermanos, pero él se armó de valor. Este hombre era una persona ilegítima porque nació fuera del matrimonio, pero él empezó a hacerse de guerreros. Él empezó a hacer su propio pueblo y empezaron a hacer muchos desastres en la vida. Ahora, en 1 Samuel 15:2 más bien, no 52, sino 15:2, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. ¿Se acuerdan que yo les estaba diciendo ahí, los que han leído Éxodo, ya saben más o menos de lo que estamos hablando? Dice, yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel. O sea, ¿qué fue lo que hizo? Pues se salió en su contra, salió para pelear. Pero él salió de una manera muy sutil. Leyendo la escritura, el pueblo de Israel, fíjense, era un pueblo que estaba saliendo de Egipto, pero Egipto lamentablemente no había salido de su corazón. Y entonces lo encontramos vez tras vez murmurando, hablando, criticando, quejándose. Y ya lo vemos quejándose de una cosa, y ya lo vemos quejándose de otra cosa, y ya lo vemos que está pidiendo algo y no quiere regresar a Egipto, y añora a Egipto, y ahí lo encontramos. Y Amalec los atacó en esos momentos donde estaban cansados, sedientos, hambriados. Y era una situación que Amalec estaba buscando para derrotar al pueblo de Israel. El espíritu de Amalec se levanta contra Dios, contra todo lo de Dios. Odia el propósito de Dios. No tiene temor de Dios. Es despiadado y tiene alianzas, o se alía de males. Tiene alianzas con males. Dice que en varias partes estuvieron ahí. ¿Ustedes se acuerdan haber leído el libro de Esther? A ver, ¿cuántos han leído el libro de Esther? Levante su mano. ¿Quién es el enemigo ahí? ¿Alguien recuerda el enemigo? ¿No?
Sí, aquel que mandó a construir una horca para alguien bueno, para Mardoqueo, y acabó ahorcado ahí. ¿Ya se acordaron? Acuérdense de las clases de niños, ¿no? Bueno, se llamaba Amán. Ándele, ya lo tenía, ¿verdad usted? Bueno, fíjese que Amán odiaba a los judíos. Odiaba a los judíos. Y fue el que hizo que el rey hiciera una ley para que en cierto día se acabara con los judíos. ¿Y sabe qué? Es un descendiente de Amalek. Amán es descendiente de Amalek. Por eso Dios les dice: no tengas piedad de ninguno. Mátalos a todos, porque si dejas uno, va a continuar esa situación. Y aunque estén pequeños, traen eso en su corazón. Hay que matarlos a todos. Bueno, pues Amán escapó. Ahora, no sé si ustedes recuerdan que Saúl no obedeció, no los mató a todos. ¿Sí? Dios había dicho: destrúyelos, no tengas piedad. Y él no mató a todos, salvó a algunos, salvó a algunas. Hasta el mismo rey lo salvó. Salvó entre animales, salvó muchísimas cosas. Entonces nos damos cuenta que Amalek sigue prevaleciendo. Y déjenme decirle que ese espíritu de Amalek a veces está en nosotros, a veces está dentro de la iglesia. Se oponen a las cosas, se oponen al propósito, nos oponemos a muchísimas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado, porque los de Amalek solamente piensan en las cosas de la carne. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, se nos habla acerca de las obras de la carne, y lo voy a leer en una versión diferente. Dice así: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y en otra versión, para que lo entendamos: y así eran los amalecitas. Ellos no tenían temor a Dios, ellos no tenían piedad. Ellos hacían y deshacían. Eran unas personas crueles. Hermano, cuando dejamos crecer Amalek, el espíritu de Amalek en nuestras vidas, con toda la inmoralidad que trae, nosotros vamos a tener problemas tarde que temprano, porque Amalek va a crecer. Amalek en nuestras vidas va a crecer. Escucha lo que Dios le dijo a Moisés para que le dijera a Josué: escógenos varones para que vayan y peleen. No cualquiera, deben de ser personas escogidas, alguien que sabe hacer lo correcto. Hermanos, si Dios nos escogió a nosotros, es para que nosotros entendamos que estamos en una guerra espiritual, y que el corazón guerrero que está en nosotros, Dios lo puso ahí para que nosotros podamos pelear. Lamentablemente, hermano, dentro de la iglesia a veces hay debilidad. Dentro de la iglesia a veces hay flaqueza. No me gusta esto. Dentro de la iglesia, hermano, a veces hay murmuración, hay quejas. A veces nos estamos lamentando. Pero el grupo de varones que escogió Josué eran personas que estaban listas para hacer lo correcto y para pelear. Ojalá Dios encuentre en cada uno de nosotros alguien escogido para hacer su perfecta voluntad. Así como en aquellos días Dios le dijo: destruye, hoy Dios nos está diciendo espiritualmente: destruye Amalek. Hoy nos está diciendo: destruye Amalek. No dejes que Amalek crezca. No tengas piedad. No tengas piedad. Mira, cuidado con los pecados. Porque los pecados, por muy pequeños que sean, del color que les quieras poner, por más moños que les quieras poner, por más
limpios que los quieras hacer, siguen siendo pecado. Y el pecado te va a destruir. Fíjense, Dios estaba muy enojado contra Amalec. En Deuteronomio capítulo 25 nos dice cómo era la situación. En el versículo 17 en adelante dice así: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y luego añade: no lo olvides. No lo olvides. Mira, cuando Amalec atacó, era cuando el pueblo tenía mucha sed y no tenían que tomar. Y es cuando Dios les dice que entonces vayan y está la peña de Oré, y todo el mundo corre por el agua. ¿Y saben quién se queda rezagado? Los más débiles, ¿sí? Los que ya no podían. Y Amalec vino y empezó a atacar a esos débiles. Empezó a desbaratar esa retaguardia. Aún los soldados que tenían que ir atrás, ellos sentían tanta sed que corrieron a donde estaba el agua, porque sentían que iban a morir. Pues ahí se aprovechó Amalec. Amalec se aprovecha de tus debilidades. Amalec se aprovecha de tus dificultades. Amalec se aprovecha cuando tú estás desesperado. En esos momentos que tú ya no sabes ni qué hacer, ahí se aprovecha Amalec. Y dice la palabra: yo quiero que te acuerdes lo que hizo Amalec. Por eso yo estoy enojado con él. Sí, Amalec se levantó contra el trono de Dios, y por eso voy a tener guerra con él. Y ahora le dice en el versículo que está en pantalla: borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Hermano, Amalec, como otros espíritus, se ha estado metiendo en las iglesias, sí, lamentablemente. ¿Y a quién está devorando Amalec? A los débiles, a los que no están protegidos, a los que no quieren seguir. Y hermano, les empieza a inundar la cabeza con un chorro de cosas. Es triste. Así como hay espíritu de Jezabel, así como hay espíritu de Jonás que no quieren obedecer, así como hay espíritu de Balaam que solamente quieren tener dinero, así como hay muchos espíritus, también está el espíritu de Amalec. Pero Dios nos dice: es tiempo de hacer guerra, y es tiempo que despiertes a los guerreros. Despierten a los guerreros. Despiertan a los guerreros, esos que aunque tengan sed y tengan hambre, van a estar peleando, van a estar luchando. Y ojalá tú y yo podamos ser uno de esos guerreros. Pero lamentablemente a veces nosotros queremos que otros peleen nuestras batallas. Queremos que Dios lo haga todo. Pero si Dios lo hiciera todo, hermano, no hubiera agarrado guerreros. ¿Para qué entonces reyes? ¿Para qué entonces guerreros? ¿Para qué entonces valientes como los valientes de David? ¿Para qué? Recuerda que tenían que poseer la tierra, pero Dios había dicho que no iba a desalojar la tierra que Dios les había dado, en este caso la tierra prometida, para que no quedara desolada y las bestias del campo y de todo, de la selva y de todo eso, no se aumentaran y fueran un peligro. Dice que poco a poco los tenían que ir sacando. Dios les da la tierra prometida, pero era responsabilidad de ellos de sacar a todos los habitantes de ahí con sus costumbres. Ahora Dios nos está diciendo: destruye a Amalec. Destruye a Amalec. Ese espíritu de celos, destrúyelo. Ese espíritu de falta de temor de Dios,
Destrúyelo. Destrúyelo, porque si no lo llegas a destruir, Amalek se va a levantar. ¿Y qué crees que va a pasar? Te va a destruir. Destruye a Amalek o Amalek te destruirá. ¿Sí? Sí, hermano. Por muy pequeñito que sea el asunto, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Recuérdate, casi se sale con la suya en el libro de Esther. Uno de Amalek, un descendiente de Amalek, casi se sale con la suya y hace que maten a todos los judíos. Uno nada más. ¿Qué tan peligrosos son ese espíritu de Amalek? ¿Qué tan peligroso es? ¿Sabes que él se alió con varias otras ciudades, los que habían quedado, para estarlos derrotando, para derrotar al pueblo? Y él tenía una guerra contra los de Amalek. Pero destruye a Amalek, o Amalek te destruirá a ti. ¿Recuerdan que ya leímos que Dios le dijo a Saúl a través de Samuel: destruye a Amalek y no tengas piedad? ¿Se acuerdan que Saúl no lo hizo? No lo destruyó. No lo destruyó. Pero fíjense, cuando Saúl después empieza a perseguir a David, y David va a una ciudad de puros sacerdotes y lo esconden los sacerdotes, ¿saben qué hizo Saúl? Mató a todos los sacerdotes por haber escondido a David. O sea, no pudo matar a Amalek, pero sí mató a los siervos de Dios. Ten cuidado, porque una vez que se apodere el espíritu de Amalek, tú vas a estar en contra de todo lo que Dios quiere, de todo el propósito de Dios, de todos aquellos que están dentro del propósito de Dios. Si no destruyes a Amalek con un corazón guerrero, un corazón escogido, Amalek te va a destruir a ti. Pasó la batalla. Saúl no obedeció. Saúl es desechado de la presencia del Señor. Saúl es reemplazado con alguien conforme al corazón de Dios, en este caso David. Y hermano, nos cuenta la Biblia una triste historia acerca de la muerte de Saúl. En 2 de Samuel, en el capítulo 1, versículos del 1 al 10, la Biblia dice así, escucha: aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, sigan, chequen, seguían vivos. Parece ser que hierba mala nunca muere. Seguían vivos los amalecitas. Dice: estuvo 2 días en Siclac. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y allá Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venía tras él el carro y gente de a caballo, y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. El que le estaba contando la historia a David era una amalecita. Y dice la palabra: y él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Y entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi Señor.
Si tú no matas, si no destruyes a Amalek, Amalek se va a encargar de matarte y de destruirte. Según esta porción de la Escritura, una amalecita mató a Saúl. Fíjate nada más, uno solo bastó para matar al rey poderoso, Saúl. Cuando Dios le había dicho, no te apiades de ellos, mátalos a todos. Y uno de esos que perdonó, según esta historia, fue el que lo mató. Nada más imagínate, nada más. Qué tremenda situación. Nosotros tenemos que entender, hermano, que tenemos que tener un corazón guerrero y que tenemos que destruir todo espíritu de Amalek en nuestras vidas. Porque si no, hermano, ese espíritu nos va a matar, nos va a ir asfixiando, nos va a ir asfixiando poco a poco. Mira, Amalek se puede traducir como vicios, como sexo ilícito, pasiones desordenadas, como ya leímos en Gálatas capítulo 5 acerca de las obras de la carne. Así se mueve Amalek. Pero entonces hay una pregunta: ¿cómo se destruye a Amalek? Es una pregunta interesante. ¿Cómo entonces destruiremos a Amalek? Parece que Amalek sigue adelante, a pesar de la situación, a pesar de muchos hombres, de muchas mujeres que salían. ¿Cómo se destruye a Amalek? Bueno, fíjense que leyendo la Biblia y estudiando, encontré algo muy interesante. Y quiero que vayamos para entender cómo se destruye Amalek. Primero de Crónicas, capítulo 4. Por favor, abre tu Biblia. Aquí necesito que tú abras tu Biblia, que estés atento a lo que... porque esto no va a aparecer ahí. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Primero de Crónicas 4. ¿No? Ya. Ok. Antes del verso 1 hay un subtítulo. ¿Alguien me lo puede gritar o me lo puede decir? Descendientes de Judá. Antes del verso 24 hay un subtítulo. ¿Alguien me lo puede decir? Descendientes de Simeón. Recuerden, descendientes de Judá, descendientes de Simeón, capítulo 4 de primero de Crónicas. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿Ya vieron? Descendientes de Judá, descendientes de Simeón. Ahora, quiero que vayamos a entenderlo. Cabina, ayúdame. Descendientes de Judá y descendientes de Simeón. Hay algo muy tremendo que descubrí. ¿Sí? Si ustedes se van ahí en donde están primero de Crónicas capítulo 4, en el último versículo van a encontrar el versículo 43 y dice así: destruyeron a los que habían quedado de Amalek y habitaron ahí hasta hoy. ¿De quién está hablando? De Judá y de Simeón, los descendientes de Judá y los descendientes de Simeón. Ellos destruyeron a los que habían quedado de Amalek y habitaron ahí hasta hoy. Quiere decir que los que son guerreros, que tienen corazón guerrero, saben que deben destruir y que van a permanecer y no van a dejar que Amalek siga creciendo. Descendientes de Judá, descendientes de Simeón. Vamos a entender un poquito, porque Judá y Simeón son dos descendientes de Jacob. Judá significa alabanza, pero no cualquier alabanza, una alabanza en espíritu y en verdad, una alabanza y una adoración como la Biblia nos menciona, hablando de Jesucristo, aquella mujer que le dice la hora es y la hora viene. Ahora es cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Lo peor que puedes hacer, hermano, que estando en una reunión, es estar indiferente en el tiempo de la alabanza y la adoración, porque es guerra espiritual. Amén. Por eso los que estamos acá enfrente tenemos que entender que no es solamente dirigir coros, no, estamos llevando al pueblo a la victoria a través de nuestros cánticos a nuestro Dios. Estamos llevando al pueblo, hermano, a la verdadera adoración. Judá significa alabanza. Y una de las maneras que podemos derrotar a Amalek en nuestras vidas es alabando a Dios en espíritu y en verdad. No ahí, hermano, a ver, ay, qué triste, porque la iglesia está bien sola. No, hermano, mire, los que estamos. A lo mejor los que no pudieron venir simplemente por la lluvia o por enfermedad, X asunto, pero los que estamos. Yo estoy en la casa de mi Dios, yo voy a glorificar el nombre de mi Dios como nunca. Como nunca. Porque la alabanza de Dios cambia las cosas. Porque en la alabanza de Dios está el poder. Nosotros tenemos que entender que la verdadera alabanza y adoración derrotan a Amalek. Pero cuando yo solamente, hermano, uso las alabanzas para sentirme bien, entonces cuidado, porque me estoy convirtiendo en un Saúl. Porque cuando Saúl estaba endemoniado, porque ustedes recuerdan que el Espíritu Santo se le fue y dice que un espíritu malo lo atormentaba, alguien dijo: busquen a alguien que toque bien. Sí, pero buscaron a alguien que no solamente tocaba bien, sino que era guerrero, era valiente, era un hombre conforme al corazón de Dios, estaba con las ovejas, obedecía, era un hombre que sabía tocar de la mejor manera y sobre todo Jehová estaba con él. Y dice que cuando se le venía el espíritu malo y la manifestación que quería golpear a todo, imagínense a un Saúl gigantón endemoniado, imagínense. Y David empezaba a tocaba con una unción que el espíritu malo se empezaba a aplacar. Escucha, cuando tú adoras en espíritu y en verdad, Amalek empieza, el espíritu de Amalek empieza a debilitarse y tiene que acabar, y tenemos que acabar con él. No vamos a tener piedad, vamos a borrar la memoria de los cielos, debajo de los cielos de Amalek, y no lo vamos a olvidar. Tenemos que obedecer a Dios. Primer cosa, ¿cómo se destruye Amalek? Descendiente de Judá, personas que adoran en espíritu y en verdad. Dice la palabra que hubo un rey que cuando vinieron a la guerra, eran los primeros que trajo, fueron a los cantores, a los que tocaban, y los puso al primero en la fila de la batalla. Y aquellos empezaron a cantar y a decir: glorifiquemos al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y glorificaron a Dios, y el enemigo se empezó a desbaratar a sí mismo. No hubo para qué pelearan, porque la alabanza a Dios hizo que Dios mismo los destruyera a ellos. Amalek se destruye cuando tú y yo adoramos en espíritu y en verdad. Pero hay una segunda descendencia, Simeón. Simeón significa que escucha y obedece. Y juntos, hermanos, hacen una combinación tremenda. Escuchamos la palabra del Señor y la obedecemos. Amén. No nos quedamos ahí nada más diciendo: qué padre palabra, ay, qué bonita palabra. No. Escucha y obedece. Escucha y obedece. Escucha y obedece. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a escuchar lo que Dios nos está diciendo, y no solamente escucharlo, empezar a obedecer, porque la obediencia marca la diferencia. En la obediencia está la bendición.
Aquel que obedece siempre va a ser bendecido. Aquel que obedece siempre va a ser honrado. No me van a decir que no. Al hijo que más obedece, ustedes lo tratan mejor. Es la verdad. Al hijo que obedece a Dios, el hombre que obedece a Dios, la mujer que obedece a Dios, siempre va a ser bendecida. Aquel que escucha y obedece, aquel que escucha y dice, escúchame, yo no olvido lo que hizo Amalek, tiene que decir, yo tampoco lo voy a olvidar. Porque si mi Dios no lo olvida, yo tampoco. Por eso destrúyelo. Y él ¿qué va a hacer? Va a escuchar la ordenanza y va a obedecer. Y dice la palabra que tanto Judá como Simeón, primero de Crónicas 4:43, desbarataron, acabaron a los que habían quedado de Amalek. Y ahí permanecen, están firmes. Hermano, cuando tú quitas de todo la Amalek de tu vida, tu firmeza va a poder llegar. Porque a veces no puedes ser firme, porque a veces no puedes estar correcto, porque hay un espíritu de Amalek que te está queriendo gobernar. Y como tú ya te hiciste cuatacho de Amalek, como tú ya te hiciste tu amigote de Amalek, ya te da igual si pecas o no pecas. No, hermano, nosotros tenemos que escuchar y obedecer. Amén. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Alabanza verdadera. Escuchar la palabra y ponernos en acción. Dios dijo así y así. Dios dijo así y así se va a hacer. ¿Y por qué lo hacen así? Porque Jehová lo dijo así. Destruye del todo a Amalek y no le tengas piedad. Porque si tú no lo destruyes, Amalek te va a destruir. ¿Y quién mejor que podemos verlo en el caso de Saúl, que ya lo vimos? Hermano, no podemos nosotros dar marcha atrás. Nosotros tenemos que salir adelante en el nombre del Señor. ¿Cómo se destruye Amalek? Con una combinación perfecta. Alabanza y adoración en espíritu y en verdad, y escuchar la palabra y una obediencia absoluta. Obediencia absoluta. Mire, Amalek no era tan grande, no era un pueblo grande. El pueblo de Dios que salió de Egipto sí era muy grande, era una gran multitud. Y sabía Amalek que no podía derrotarlos. Pero ¿qué hizo? Usó una estrategia y dijo, vamos a matar a los más débiles. ¿Sabes contra quién va Amalek? Contra los débiles, contra aquellos que no oran, contra aquellos que no leen la Biblia, contra aquellos que no ayunan, contra aquellos que vienen a la iglesia pero solamente vienen como un club social, contra esa gente que nada más está ocupando un lugar, pero pues no más, o sea, no más. Amalek no se va a poner con los fuertes. Amalek es un cobarde que va a empezar a agarrar a los más débiles. Y tristemente, déjame decirte, hermano, que si tú estás débil en la fe, Amalek te va a atacar. Y no va a tener piedad de ti. Y Amalek no va a querer hacer treguas contigo. Simplemente te va a destruir. Te va a atacar. Ya leímos Deuteronomio donde Dios dice, acuérdate cómo te destruyó la retaguardia cuando estabas débil y cansado. Acuérdate lo que hizo. Cuando Josué derrota a Amalek porque hubo firmeza en las manos de Moisés y las levantó, Dios dice, ahora quiero que le digas, Moisés, quiero que le digas a Josué que yo voy a tener siempre guerra contra Amalek, porque se levantó contra el trono de Dios. Por eso yo voy a tener guerra contra él siempre. Ser aliado de Amalek es ponerse en contra de Dios.
Y si tú crees que estar en contra o tener al diablo en contra es difícil, trata de ponerte en contra de Dios. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos dicen una verdad: nuestro Dios es fuego consumidor. Intenta ponerte como enemigo de Dios. ¿Sabes qué? No te lo recomiendo. No te lo recomiendo. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y Él quiere que nosotros seamos un pueblo de alabanza y adoración. Y quiere que seamos un pueblo que escucha y que obedece. En el nombre del Señor. Segunda de Corintios 10:4. La Biblia dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice que las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La Biblia dice: ¿está alguno triste? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos para que oren por él. Haga oración. Hagamos oración. Las armas espirituales, hermanos, nosotros las tenemos, pero la verdad es que a veces no las usamos. Hemos cambiado, hermano, la verdadera alabanza, la verdadera adoración, solamente por un ritmo que está de moda. Y no puede ser así, hermano. Nosotros tenemos que adorar al Padre en espíritu y en verdad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Las armas que Dios nos está dando ahorita son tres: es la alabanza y adoración en espíritu y en verdad, es el escuchar correctamente la voz de Dios, la palabra de Dios, y obedecer. Yo no puedo obedecer si no he escuchado. Yo no puedo obedecer si no me mantengo al tanto del mandato que Dios tiene para mí. Y yo no voy a escuchar bien, hermano, si yo estoy solamente esperando que llegue la predicación, esperando a ver a qué va sacada la alabanza. No, hermano, cuidado. Fíjate que yo me he fijado que hay gente que llega solamente a la palabra, nada más. No llega el tiempo de la alabanza y la adoración, solamente llega el tiempo de la palabra, nada más. Bueno, para eso yo les quiero decir, es tan importante la palabra como la alabanza y la adoración. Y es tan importante para todos los que estamos acá arriba, seamos directores, cantores o músicos, que preparemos nuestro corazón antes que un canto, que dediquemos nuestra vida al Señor antes que una nota, que afinemos nuestra vida bien delante de Dios, porque esas son nuestras armas espirituales. Tenemos que, hermano, adorar a Dios en espíritu y en verdad. En el nombre del Señor. Amalek, cuidado con Amalek, porque si lo dejas vivo, estás en peligro, tú y los tuyos. No tengas piedad, acábalos a todos. Acábalos a todos. Yo creo que nadie seríamos así como cuerdos para ponerle a uno de nuestros hijos Amalek. Bueno, si hay alguien que le puso Belcebú a su hijo, hágame el gran favor. En Efesios, en el capítulo 6, en los versos 10 al 18, conocidísimo pasaje de la Biblia, se nos habla acerca de la armadura. Quiero que lo escuchen. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Póngase toda la armadura de Dios para poderse mantener firmes contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra huestes poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así pues, de la batalla todavía seguirán de pie, firmes, defiendan su posición,
poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para defenderse o para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. Una traducción diferente. Pero dice, pónganse todas las piezas. Que no les falte ni una. No les debe de faltar ni una. No, la armadura se pone completa. No es selectiva, hermano, no es selectiva. No puede ser selectiva. No debe de ser selectiva. No podemos estar siendo selectivos en esto. No, tenemos que tener mucho cuidado. Hablando de Amalek, recordando esto. Hablando de Saúl, recordando esa triste historia. De la ordenanza que se le dio y se le dijo, destruye. Y aquel no los destruyó y fue muerto por un amalecita. Y quiero hacer 3 preguntas. Primer pregunta: ¿te dejarás derrotar por Amalek? ¿Serás tan cobarde que te dejarás derrotar por Amalek? ¿Serás tan cobarde? ¿Perdonarás tú a Amalek cuando Dios tiene guerra contra ese espíritu? ¿Te dejarás derrotar por Amalek? Segunda pregunta: ¿derrotarás a Amalek? ¿Serás tú el guerrero victorioso, escogido, valiente? Espiritualmente un descendiente de Judá y un descendiente de Simeón, de corazón fuerte, encendido, despierto, que diga: yo voy a derrotar a Amalek y no va a permanecer vivo en mis días ni en mis tiempos. Voy a librar a todos los míos de ese espíritu de Amalek. Voy a pelear como un escogido. ¿Derrotarás a Amalek? ¿Serás uno de los escogidos? ¿Serás uno de los valientes? ¿Serás uno que haga que su corazón se despierte, como dice la palabra, despierten a los valientes, proclamen guerra? Tengo una tercera pregunta para ti. ¿Eres Amalek? ¿Está en ti el espíritu de Amalek? El espíritu de Amalek, la primera cosa que va a decir es no. Lo primero que va a decir el espíritu de Amalek va a decir es: no, yo no soy. No, yo no. Es muy astuto este espíritu. Se cuela, se mete. Llega a entrar a los palacios. Se llega a meter a la realeza. Y cuando ya más o menos ve la situación, hace una estrategia en contra de los judíos, como en el caso de Esther, y quiere derrotarlos. El espíritu de Amalek va a decirte: no, tú no lo tienes, no, más, yo ni existo, no existo para ti, no existo en tu vida, no existo. Pero si no hemos adorado en espíritu y en verdad, si hemos escuchado pero no obedecido, es más, si no hemos escuchado, ¿cómo vamos a obedecer?
de Amalek hace que sientas sueño y pesar cuando oras, cuando lees la Biblia. Pero cuando estás en el cine, cuando estás viendo un partido, cuando estás viendo un concierto, cuando estás viendo una serie, ahí ni te da sueño. Son 3, 4 de la mañana y mira tú bien despierto. Y tú dices, órale que aguante. Pero no puedes ayunar ni siquiera el desayuno, porque ya son las 10 de la mañana y ya no aguantas el dolor de cabeza. No puedes orar ni siquiera una hora, como mínimo, ni una hora. Ni una hora habéis podido orar conmigo. El espíritu de Amalek es aquel que te dice, tienes que leer Éxodo del 1 al 24 5 veces. ¿Por qué tantas? Pero el espíritu de Amalek es el que cuando estás viendo la televisión y sale un anuncio y dice las 8 temporadas completas del Señor de los Cielos, dice, me las echo. Porque entonces quiere decir que hay un Amalek escondido en nuestras vidas, que está muy aferrado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y lo primero que se necesita es que despiertes el corazón guerrero, que despiertes el corazón de adoración, que despiertes el corazón de escuchar la voz y de obedecer. Que despiertes el corazón. Llegó el tiempo de despertar el corazón guerrero. Quiero que te pongas en tus pies.